¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestros estudios de escuelas del pensamiento criminológico, y para tal efecto vamos a seguir estudiando cuáles son los objetos del estudio de esta ciencia que estamos abocándonos, que es la criminología, precisamente. Recuerden ustedes que la última vez, en la última sesión, nosotros nos abocamos al estudio propiamente de las instituciones. ¿Cuál era la reacción social? ¿De qué manera se manejan todas estas instituciones y qué repercusión tienen en el delito y en el comportamiento propiamente del criminal? Pues bien, hoy vamos a dar continuidad al estudio, vamos a darle continuidad al estudio de este elemento y vamos a dedicarnos a otros tantos. Espero que para esas alturas ya hayan hecho caso, ya hayan podido estudiar el resto de las demás sesiones que están arriba en el canal, porque recuerden que en breve les voy a pasar el calendario para que empecemos el cuestionamiento de estos temas, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a seguir analizando estas instituciones. Recuerden que nosotros analizamos las instituciones de procuración de justicia, todo el tema de los policías, cómo es que funciona, a nivel ministerio público, estos señores si hacen bien su trabajo, no lo hacen, qué necesitamos para que lo hagan y de qué manera esta falta de dedicación o de probidad o incluso de empeño en sus labores inciden en el fenómeno criminal, ¿ok? Es muy delicado lo que estamos diciendo. Todos los juzgadores y todos los policías que deberían propiamente de ser las instituciones que nos den seguridad, nosotros como gobernados, como ciudadanos, son precisamente estos señores los que nos propician esa inseguridad. Entonces, cómo es que incide en el fenómeno criminal. Si nosotros, se han hecho estadísticas por varios autores, y si nosotros sabemos de antemano que estas autoridades no nos van a apoyar en la resolución de estos problemas, pues muchas personas que no tienen el autocontrol suficiente han decidido hacer justicia por su propia mano. Bueno, si a mí el juez no me va a resolver y si el Ministerio Público y Fiscalía no me va a resolver, pues bueno, yo tengo que resolver mi problema de alguna manera, ¿ok? Hay autores como Emiliano Viano, que establece precisamente que ese tipo de conductas por parte de las autoridades representan en realidad los problemas que son génesis de la criminalidad en nuestro país, ¿ok? Los órganos policíacos son los primeros en generar ese tipo de conflictos porque son los órganos que se encargan propiamente del sistema de la seguridad social, ¿ok? Y de la seguridad ciudadana también en nuestro sistema jurídico nacional, ¿ok? ¿Quién protege nuestras instituciones? ¿Cómo se lleva a cabo esta protección? ¿Qué actos criminales tenemos que anticipar? Debemos comenzar a analizar entonces el quehacer debido de nuestras instituciones antes de estudiar propiamente otro tipo de figuras propias de la criminalidad. Si nuestras instituciones en principio son las que están fallando, entonces ¿de qué manera vamos nosotros a poder abordar el fenómeno criminal si a quien le encomendamos precisamente la reinserción de la conducta social, la reinserción de un preso, la reinserción de un delincuente, pues bueno, simple y sencillamente atiende a beneficios propios? Este autor que les digo, Emiliano Viano, propiamente arroja esta carga a las autoridades, indica que los fenómenos criminales inciden propiamente en la indebida ejecución de las labores por parte de las autoridades. Hay otro autor que simplemente lo conocemos como Robert, así liso y llano, que también hace alusión a las instituciones, esas instituciones que son propiamente o que están propiamente organizadas entre sí. Me refiero naturalmente a las mismas instituciones de gobierno, ministerios públicos, hoy fiscalías, autoridades jurisdiccionales, autoridades policíacas, todas estas autoridades en sí. Para este señor Robert son las que representan propiamente el fenómeno criminal, o habla ya de una talla tan delicada como un crimen organizado. Si estas personas que son las que deberían de resolver el problema social al que nos enfrentamos hoy por hoy, que es la comisión de delitos, entre ellos mismos no les importa y satisfacen sus propias necesidades, sus propios vicios, y prefieren corromperse dentro del sistema, entonces Robert asume que los verdaderos criminales y el verdadero crimen organizado lo desarrollen propiamente estas autoridades, ¿ok? Llegamos
al extremo en que el denunciado tiene más oportunidades que la víctima. En un sistema en el de nosotros, propiamente el denunciado, la persona que comete el delito, en la gran mayoría de las ocasiones, tiene más oportunidades que la víctima para defenderse. Eso ya lo habíamos comentado en cápsulas anteriores. ¿Cómo es posible que, habiendo tanto cúmulo o tal cúmulo de derechos en nuestra Carta Magna, sea posible que tengamos que llegar ante la autoridad, propiamente ante el Ministerio Público, ante alguna fiscalía, para hacer de su conocimiento algún delito? Pues no nos hacen caso, nos tienen ahí esperando una serie de horas, no nos resuelven absolutamente nada. Y nosotros simple y sencillamente esperamos a que nos entrevisten. Si está de buenas, a lo mejor no sea grosero con nosotros. Si no está de buenas, pues a pesar de que somos víctimas de un delito, van a incidir a lo mejor en alguna falta de respeto, no nos van a tratar con atención y nos van a decir que nos vayamos a nuestra casa, y como vulgarmente lo asimilamos, que luego nos llaman. Entonces, así es como están funcionando propiamente nuestras autoridades. Hay una autora, también criminóloga, me refiero a Nils Christie, dice propiamente que ya el poder de resolver los conflictos delictivos debe ser controlado, precisamente porque no es posible que la importancia que se le da al delito es la legitimidad al dolor. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es la legitimidad del dolor? Si nosotros cometemos algún delito, si un delincuente comete un delito, lo que se espera es que se le castigue con base en la ley. Y si asumimos el castigo propiamente como un dolor intrínseco, como un dolor mental, como una afección, estamos basando nuestro sistema penal en el dolor. Legitimidad al dolor, al delincuente. Y propiamente, pues bueno, la víctima y el ofendido también se entiende que están pasando por un momento importante, pero gracias a este cúmulo de desarrollo de los derechos humanos hoy por hoy, le damos o le tomamos mayor relevancia a los derechos fundamentales del infractor que propiamente de la víctima o del ofendido. Entonces vivimos bajo un sistema donde el delincuente solamente puede pagar con dolor, y nos olvidamos propiamente que el delincuente tiene que ser readaptado socialmente, o por lo menos así es en nuestro sistema, en voz de estos autores. ¿Ustedes qué opinan? En realidad las penas son para reinsercionar o para reinsertar en ese sentido a los delincuentes, o sí debemos utilizar la fuerza, porque finalmente la pena, el objetivo de la pena propiamente es protegernos a todos y que ya no se sigan llevando a cabo esa serie de conductas que son dañosas para toda nuestra sociedad. Lo que tenemos que hacer es tener el fenómeno criminal controlado. En voz de Nils Christie, propiamente el fenómeno criminal y la labor del Estado, por virtud de la cual nosotros a través del contrato social le cedimos un cúmulo de nuestras libertades para que nos tenga seguros, protegidos, y eso es una cuestión que no ocurre en la realidad, ¿ok? El poder para resolver esos conflictos delictivos entonces debe ser controlado. Estamos ante verdaderos fracasos por parte de las autoridades, por parte de las instituciones. Ahora que estamos estudiando este objeto de estudio propio de la criminología, uno de sus objetos de estudio, ahora que lo estamos analizando, podemos entender que las instituciones, sin lugar a dudas, se equivocan. Momento es rara la institución que responde adecuadamente frente al fenómeno de la criminalidad, ¿ok? O muchas veces simple y sencillamente lo remiten a nuestro asunto a otra fiscalía. A mí no me toca. Yo lo recibí, pues, como haciéndonos un favor, ¿no? Pues porque estaba de turno. Finalmente te van a decir que lo mandes a la fiscalía correspondiente en tal lugar. Y ellos ya que lo harán. Pues la autoridad, claro que no, tiene todo el deber y tiene toda la obligación de escuchar nuestra queja, de escuchar nuestra denuncia y de hacer lo que en ese momento compete, porque a pesar de que de que el asunto por especialización, en relación a la especialización o a la especialidad propiamente de una fiscalía se remite a otro lugar, lo cierto es que nosotros como gobernados estamos acudiendo a la autoridad más próxima para hacer el conocimiento de un fenómeno delictivo, ¿ok? ¿Qué pasa hoy con nuestras autoridades? Entonces es un fracaso a nivel fiscalía, Ministerio Público, es un fracaso a nivel jurisdiccional. Los jueces no conocen el derecho, simple y sencillamente dictan los fallos al tenor de pues quién le
o qué le beneficia mejor al señor. Los peritos como auxiliares de los órganos de prestación de justicia, pues bueno, se supone que son aquellos señores expertos en un arte, ciencia o trabajo y que deben, a partir de la ciencia, de inducirnos a la verdad con base a un estudio. Pues, a lo mejor los abogados no sabemos de biología o de finanzas o de administración o de física o de alguna situación que se requiera de manera específica para hacer el conocimiento por parte de la autoridad, pero pues estos señores con tal de manipular la verdad o más bien manipulan la verdad con tal de obtener por ahí alguna retribución económica, entonces pues el sistema de justicia penal no sirve absolutamente para nada. Es un fracaso social, es un fracaso familiar, estamos frente a un fracaso entero como Estado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nuestras autoridades hoy por hoy se han quebrantado? Quiere decir que todos como ciudadanía, como gobernados, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si nuestras propias autoridades, que se supone que son nuestros representantes, actúan de esa manera, entonces en materia de seguridad pues, cometemos fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Ok? Debemos analizar y ser muy metódicos, debemos ser muy... debemos concentrarnos y ser muy incisivos en ese tema de la metodología institucional. ¿Por qué nuestras autoridades llevan a cabo las acciones que hacen y cómo deberían hacerlas? Si el día que nosotros como comunidad hagamos valer todo este tipo de prerrogativas, a lo mejor en este momento pudiéramos llegar a obtener algún tipo de beneficio, ¿ok? Esto por lo que se refiere a este objeto de estudio de la criminología, que propiamente la reacción institucional, y vamos ante el fenómeno criminal y vamos a estudiar otro nuevo objeto. Es hora de hacer análisis respecto del estudio del costo económico social del delito. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad? Eso también lo estudia la criminología. A la luz de la criminología nosotros tenemos que valorar cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad que una persona cometa un crimen. Una persona comete un crimen, es sancionada a través de una norma, a través de un sistema. Nos tiene que, otro órgano policial nos tiene que seguir procurando una seguridad a todos los miembros de una comunidad. Todo eso funciona. ¿Cuánto cuesta mantener a los policías? ¿Cuánto cuestan los salarios de los ministerios públicos que se paga con nuestros impuestos de alguna manera? ¿Cuánto cuestan los sueldos? ¿Cuánto cuestan los sueldos de las autoridades jurisdiccionales? ¿Y si están haciendo bien su trabajo? ¿De verdad lo están haciendo bien? Entonces, la criminología, entre otras preguntas, se pregunta propiamente cuál es el costo económico social de un delito. ¿Ok? A la sociedad, ¿cuánto nos cuesta que una persona cometa un delito? Y además, ¿cuál es el costo de la criminalidad en una región específica? A una región específica vamos a pensar por estados, por municipios propiamente. A un municipio, ¿cuánto le cuesta que se cometa una serie de homicidios? Empezamos en Ecatepec, en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, que es donde hay un mayor índice de criminalidad, que realmente el Estado de México incide mucho en los crímenes, pero se sabe mucho que en Nezahualcóyotl y en Ecatepec propiamente son zonas donde destacan los fenómenos criminales. Por sí pobres municipios, a veces, bueno, pobres entre comillas, porque los regidores o los gobernadores propiamente o los líderes municipales se quedan en ese sentido todos los recursos, y los señores, los gobernados, pues con baches en las calles, sin un sistema propiamente de administración de justicia, las instituciones nefastas, tenemos que hacer colas, nos atienden de mala gana, y pues prácticamente lo que se debería destinar al gasto público se gasta en salarios para esas personas, para los altos mandos naturalmente, porque incluso hay servidores públicos que necesariamente no son de alto mando, pero bueno, pues de alguna manera los sufraga el Estado, y por ese indebido, por el malestar que tienen, a lo mejor no están muy conformes con su trabajo o por la posición en la que están, pues parece que nos hacen al final un favor a los particulares. Y pues ¿cuánto nos cuesta? En realidad se deberían de destinar esos recursos al fenómeno criminal. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como Estado, como gobernados, mantener a un criminal? Ustedes lo saben, a través de nuestros impuestos pagamos el mantenimiento de los centros de reclusión, pagamos la comida de los reos en sí mismo, pagamos el sueldo de los jueces, de los peritos, de los fiscales que estudian este tipo de procesos, también de los policías, y luego los policías no nos
quieren dar asistencia cuando debería de ser una obligación propiamente dicha, ¿ok? Entre estos autores en este tema del estudio del costo económico social del delito, podemos destacar algunos tales como Alfonso Quirós Cuarón, como el ya conocido Manuel López Rey y Arroyo y Hans von Henting, entre otros muchos, ¿no? Estos son algunos autores que se dedican a estudiar propiamente el costo de la incidencia de la delincuencia por regiones y a nivel también federal, ¿ok? También la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un cúmulo de trabajos, un cúmulo de investigaciones y ha aportado una serie de obras para que nosotros podamos estudiar y ver desde qué punto de vista es viable seguir atribuyendo fondos o recursos, o a qué debemos destinar estos fondos al momento de que nos enfrentamos contra el fenómeno criminal, ¿ok? Los trabajos que comprende propiamente la Organización de las Naciones Unidas nos destacan propiamente las siguientes líneas de trabajo. ¿Cuáles son los costos, los beneficios aproximados, hablando de sueldos de los policías y de los jueces, aproximados por cada delito que se comete en una región determinada, ¿ok? Por presupuesto asignado a las instituciones, ¿qué tanto presupuesto se le asigna a los ministerios públicos o a las fiscalías de los estados para satisfacer las necesidades de las denuncias, querellas o quejas múltiples, ¿ok? ¿Cuál es el costo aproximado de un delito determinado? Específicamente el delito de lesiones, el delito de riña, el delito de violación, ¿en qué fiscalías se aterrizan más este tipo de delitos? Delitos contra la salud, ¿cuánto dinero le destinamos a la Fiscalía de Delitos contra la Salud, de crimen organizado, de terrorismo, de todos estos actos? ¿Cuánto nos cuesta cada delito? ¿Ok? Costo aproximado de la criminalidad, esa relación propiamente entre el criminal y nuestras instituciones y propiamente el delito y la manera en que afecta al delincuente, ¿ok? ¿Cuál es el costo económico social de la pena? Nosotros como sociedad hemos determinado que a través de las leyes penales se prohíban conductas que nos van a afectar a todos, pero una vez que se determina que una persona sí cometió un crimen, hay que poner una pena. Y esa pena puede consistir en una privación legal de la libertad o en un tratamiento para inimputables. Vamos a suponer que lo mandan a un hospital psiquiátrico. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Porque también nos cuesta, lo pagamos con nuestros impuestos, ¿ok? ¿Cuál es el costo social del daño moral? Porque finalmente la víctima y el ofendido se les ocasiona un daño moral. ¿De acuerdo ustedes? Ese es un tema importantísimo que a lo mejor aterrizamos, es un tema civil, el tema del daño moral. Son litigios muy interesantes y muy complejos. Recuerden ustedes que el daño es una pérdida o menoscabo, no todo es daño moral. El daño moral simple y sencillamente es esa afectación que se hace a nuestros sentimientos, a la manera en que los demás perciben de nosotros, y esa afectación va a incidir necesariamente en que nosotros a lo mejor ya no podamos desempeñarnos de la misma manera en la sociedad, o que ya no percibamos los mismos recursos. Pensamos en una empresa, el daño moral que se le puede hacer a una empresa. Vamos a pensar en un restaurante que vende pollos y es muy famoso a nivel nacional, a lo mejor tiene sucursales en el extranjero, y de repente hay una campaña para desprestigiar a esta empresa donde los insumos que utilizan son químicos, son tóxicos, no se utiliza en realidad la carne de estos animales, y pues la gente obviamente le causa una reputación indebida a esta empresa, y gracias a ello empiezan a dejar de comprarles y empieza a incidir una pérdida en este tipo de aportaciones. ¿Cómo pueden cuantificar ustedes, tratándose de un homicidio? Ya mataron a un familiar, ¿ok? Ya mataron a lo mejor a un papá, a una mamá, a un hermano, a un abuelo, a un sobrino, a un primo. ¿Cómo vamos a cuantificar eso en dinero? Eso es lo más interesante del daño moral, porque el daño moral es un tema de responsabilidad civil extracontractual. Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones en materia civil, pero hay otro tipo de maneras, otro tipo de fuentes de obligaciones, y uno de ellos es el hecho ilícito. Hablamos de un hecho ilícito porque esa responsabilidad que yo tengo para indemnizar al final a una persona tiene génesis o tiene su origen principal en un hecho ilícito, ¿ok? Un acontecimiento ilegítimo que va en contra de la ley. Entonces es un hecho ilícito, pero hay que determinar si efectivamente es un daño moral o no. ¿Cómo lo cuantifican? Hay una serie de estudios que pudieran
determinar este tipo de situaciones. Definitivamente jamás nos van a devolver a nuestros familiares, pero generalmente esto se pudiera llegar a hacer con proyecciones financieras, ¿ok? Vamos a una de las fórmulas que se ha utilizado en la realidad, una de las fórmulas jurídicas es hacer una prueba pericial en materia de contabilidad y finanzas y que el financiero pueda proyectar qué tanto hubiera ganado a lo mejor una persona en su vida si no hubiera muerto, qué hubiera percibido, qué oportunidades hubiera tenido, y pues finalmente ese criterio del juez, esta indemnización por daño moral, pero pues las autoridades difícilmente están preparadas para solucionar estos conflictos, ¿ok? Ya hablaremos en su momento de estos temas de daño moral, ¿ok? Esa serie de presupuestos entonces de salarios de los policías, de costos, los costos de los reclusorios, y también falta tomar en consideración lo que hemos llamado las cifras negras de la criminalidad. Recuerden que no todo está dicho, las autoridades nos manejan cifras, las autoridades nos manejan un estándar de acciones, un estándar de crímenes que se han cometido por parte de la sociedad, pero esos costos son los que nos manejan. El resto de los costos, el resto de los delitos que no están proyectados en estas cifras negras, de los delitos que no nos cometemos que ocurren, y esos recursos, ¿dónde están? ¿Dejan en libertad a estas personas? ¿O qué es lo que pasa con esa cifra negra, con ese índice de delincuencia que nosotros no conocemos? ¿Habrá una fuga de recursos en ese sentido? Bueno, pues son las reflexiones que hacen esta serie de autores que se dedican a estudiar el estudio, que se abocan al estudio del costo económico social del delito, ¿ok? Entonces, por eso existen los indultos, por eso existen las conmutaciones de la pena, que es cambiar una pena por otra. El indulto, recuerden que, pues, es que por parte de la autoridad correspondiente, que es el Ejecutivo, vamos a otorgar el perdón del delito. Entonces, pues, ¿para qué gastar menos dinero? ¿Ok? Es para gastar menos dinero, es para que para que los funcionarios en su momento o el gobierno mexicano se enriquezca. ¿Cómo se cuantifica entonces estas pérdidas? El Estado también incide, nos propicia a nosotros como gobernados un daño, y cómo lo cuantificamos. ¿Es posible reclamarle un daño al Estado por esas conductas? Bueno, estas son las situaciones que vamos a estudiar también en este curso de criminología, y es lo que ustedes deben de saber. Es otro de los objetos de estudio del fenómeno criminal, ¿ok? Y vamos a estudiar también el estudio de la víctima del delito, ¿ok? Otro de los objetos de estudio de la criminología es la víctima del delito. Hay una rama que también ya tiene mucho tiempo, que es una ciencia auxiliar de la materia penal, que estudia propiamente a la víctima y como independiente ofendido, ¿ok? Son dos situaciones y dos entidades diferentes. Una cosa es la víctima y otra cosa es el ofendido, ¿ok? Podemos entender a la víctima de muchas maneras. La víctima es la persona que padece la violencia a través del comportamiento del delincuente, ¿ok? Puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento emocional, un sufrimiento social, y la ONU también da un concepto de víctima y algunos parámetros para que nosotros como estados podamos definir qué es lo que ocurre con las víctimas y quién pudiera ser víctima atendiendo los criterios. La ONU pues, va a decir que la víctima son aquellas personas que puede ser que a nivel individual o a nivel colectivo hayan sufrido una serie de daños, incluso esas lesiones pueden ser físicas, pueden ser mentales, podemos hablar de un sufrimiento psicoemocional, podemos hablar de pérdidas financieras o menoscabo substancial en la manera en que funcionan o en la manera en que aducen sus derechos ante las autoridades competentes. Ante estos actos, ¿cómo se ven afectados estos bienes jurídicamente tutelados de las víctimas por estos actos u omisiones? Que las leyes, además, las leyes vigentes de carácter penal en los mismos estados miembros, incluido el nuestro, pudieran incidir en un abuso de poder. Entonces, fíjese todos los elementos que la ONU establece como víctima. Hablamos de abusos de poder por parte de las autoridades locales. La ONU, recuerden que es un organismo de carácter internacional, ¿ok? Entonces hablamos de derechos fundamentales, tales como la consecuencia de actos u omisiones que vieron las legislaciones de los estados miembros. Actos u omisiones, recuerden que hay delitos por acción o por omisión. Recuerden que la ONU, como comentábamos, es un órgano internacional y
ya está atribuyendo penas o está atribuyendo responsabilidad de alguna manera a los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces también los estados pueden cometer actos o omisiones que vulneren las propias leyes que nosotros establecemos en nuestro derecho interno, ¿ok? Y esto es definitivamente, en voz de la ONU, un abuso de poder. Entonces, esa violencia en voz de la ONU, esa violencia que cometen las autoridades al violar sus propias leyes, que forman parte de esa Organización de las Naciones Unidas, o bien esas personas que a nivel individual o colectivo son afectados y sufren daños, pueden ser daños físicos, daños mentales, emocionales o pérdidas financieras, ¿ok? Esto es lo que se entiende en primera instancia como víctima. Hablaremos de victimología en la clase que viene. Y les pido que asimilen esos conceptos por lo pronto y prepárense porque la semana que entra haremos el ejercicio que hemos estado comentando para diagnosticar el conocimiento que ustedes tienen respecto de estos clases o cápsulas, ¿ok? Tengan un excelente fin de semana.